Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Volverán las coplas históricas del 23 de enero. Hace 55 años, como nos ha explicado José Vicente, se produjeron dos actos fundamentales. El acto de la mañana, de la madrugada, de un pueblo en la calle, en insurrección cívico-militar. Se encontraron en las calles de Caracas los pobres venidos de los campos venezolanos que ya ocupaban las montañas de Caracas con los soldados que en su estanque salieron. Una vez más en nuestra historia, pueblo armado y pueblo civil. Y fue una jornada que avisoraba vientos de revolución. Un pueblo que despertaba en búsqueda de su soberanía, de la independencia, de la democracia verdadera, de la libertad verdadera. Puede volver con Cusclán, pero adecos y compañeros estos nunca volverán. Volverá el cura del pueblo a hablar con su sacristán. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Debate Socialista. Hoy estamos aquí acompañados de los diputados Fernando Soto Rojas y Jesús Farías. Bienvenidos. Bueno, el tema es el 23 de enero, acabamos de oír lo que fue la intervención de nuestro vicepresidente Nicolás Maduro en ese extraordinario acto del 23 de enero que además de lo hermoso, de la fuerza, del compromiso que se demostró nuestro pueblo con su presencia allí en el 23 de enero, en esa parroquia combativa, también es que hicimos un acto el 10 de enero donde estuvo repleta Caracas y a escasos días se vuelve a hacer un acto y volvemos a ver a nuestro pueblo allí demostrando la firmeza, el compromiso, el amor por la patria, el amor por Chávez. Pero en el marco de esa gran celebración hablaba nuestro vicepresidente Nicolás Maduro de esos dos momentos del 23 de enero, el de la insurrección popular y el de la traición. Fernando, ¿qué significó y qué significa el 23 de enero para el pueblo venezolano? Nos da varias lecciones bajo las circunstancias de hoy. Primero fue exactamente una insurrección popular, en donde se conjugan el esfuerzo civil que encarnaba la Junta Patriótica con Fabricio Ojeda al mando, Guillermo García Ponce, de Copey Enrique Aristigueta Granco y por Acción Democrática Silvestre Ortiz Bucarán. Fue una insurrección popular. Ahora, el problema central es que las fuerzas populares, y particularmente la Junta Patriótica, no tenían una estrategia de pueblo, no tenían un programa claro qué hacer cuando cayera la dictadura, pues, porque toda la documentación que uno lee, que se difundió en la época y ahora todavía, era una lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla Lan, que era el ministro de Relaciones Interiores, y Pedro Estrada, que era de la Seguridad Nacional. Bueno, el imperialismo nos barajó los personajes y nos colocó la llamada Junta de Gobierno con Olga Larrazábal. Incluso hasta en la primera junta que se constituye estaban militares perejimenistas como Romero Viñate y otros más. Una protesta del pueblo y entonces colocaron dos civiles, porque civiles a la junta. Bueno, pusieron a Blas Lamberti, gerente del grupo y Eugenio Mendoza. Y luego se lanzó toda una política de ampliación de la Junta Patriótica. Metieron a Raúl Leone, sectores de la burguesía de un partido llamado Integración Republicana, que era un intento de la burguesía por formar un partido propio. Y recuerdo que
el dueño de Últimas Noticias, Capriles, Miguel Ángel Capriles, dijo, ¿y qué vamos a hacer con otro partido? Si ya nosotros tenemos el partido nuestro, pues, que es Acción Democrática. El partido de la unidad, así lo dijo claramente el año 58 Miguel Ángel Capriles. De suerte que hubo allí. Luego, esa protesta popular la fueron dosificando con el advenimiento obrero patronal, el pacto que se firma en la Casa Sindical con la presencia de Acción Democrática del Partido Comunista y de las fuerzas sindicales de allí. Pues. Todo eso vino conduciendo toda una situación. Y luego vino pues el proceso electoral, porque de febrero del 58 a diciembre del 58 se instaló el Consejo Supremo Electoral, se hizo la nueva ley electoral, se organizaron los partidos y los ADECOS entre febrero del 58 a agosto organizaron 600.000 ADECOS. La gente no creía, sí, fue cierto. Y vamos entonces a un proceso electoral. La izquierda, digamos, se plantearon otros candidatos, Mayobre, el doctor Pisani, que era un hombre respetable, rector de la Universidad Central, pero no fue posible por allí la izquierda y Acción Democrática, que posteriormente conforma el MIR, ni del mismo Partido Comunista. Y entra definitivamente en la candidatura de los tres personajes que habían firmado ya el Pacto de Nueva York en el año 57 con la presencia del Departamento Norteamericano. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalobos. Pacto después que se estructura en el llamado Pacto de Punto Fijo. Jesús, el significado del 23 de enero tiene que ver con esta lucha de ahora, con el poder popular, con la gente en la calle. Obviamente está la traición, pero el espíritu de lo que fue esa gran movilización popular está vivo. El 23 de enero es quizás el mayor movimiento y auge de masas que se experimentó a lo largo del siglo XX, hasta 1998. No hubo nunca antes en Venezuela y después hasta ese momento algo parecido, donde las masas reclamaran su anhelo por una sociedad democrática, por una sociedad de libertades, donde se respetaran los derechos humanos. Y en ese sentido, ese espíritu que reinó, que movilizó a las masas y que hizo posible algo que en años anteriores era imposible, anterior al 23 de enero del 58, derrocaron una dictadura muy apuntalada por el imperialismo norteamericano. De hecho, era la dictadura modelo, el régimen político y económico modelo de los Estados Unidos en el hemisferio era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, condecorado con las mayores órdenes allá en los Estados Unidos. Era imposible eso, pero se produjeron un conjunto de condiciones que se tradujo en ese momento que permitió la insurrección. Esa insurrección y el restablecimiento de las libertades, el año 58, yo no viví, yo tengo apenas 25 años, Blanca, pero los relatos hablan de que el año 58 fue un año de amplísimas libertades desconocidas en el país, con, bueno, participación del pueblo, de los movimientos sociales y de los partidos políticos, y por supuesto con enormes desafíos. Eso se plasma, pero de una manera muy clara en nuestra revolución. No podemos decir que nuestro proceso revolucionario es la consecuencia, la continuidad histórica del 23 de enero de 1958, y debemos decir también que nuestro mayor homenaje que le podemos rendir nosotros a todos aquellos que lucharon, murieron, sufrieron el 23 de enero del 58 y después es construir esta revolución, porque ahí está su sueño, ese es el espíritu. Pero si tú me permites 2 minutos, yo quisiera agregar a lo que decía Fernando lo siguiente: el 23 de enero no es un hecho aislado, es el resultado de un conjunto de luchas que se desarrollaron a lo largo de toda una década. En el año 50 se produjo una gran huelga petrolera. La huelga petrolera en 1950 puso de rodillas a la dictadura de Pérez Jiménez. Fue brutalmente reprimida. Tu padre tuvo una... Sí, él era el que la dirigía. Y a raíz de esa huelga cae prisionero con la promesa firme y cumplida de que no vería nuevamente la libertad y la luz del día, sino después de caerse esa dictadura. Ellos estaban completamente seguros de que eso nunca sería derribado. Pero eso fue un momento muy importante, donde el movimiento obrero no solamente
luchó por sus reivindicaciones, sino también por libertades civiles, en lo sindical y política. Ya se veía que se exprimía a las organizaciones políticas que alzaban su voz en contra de esta dictadura. Después vino la gran victoria electoral del año 52. URD y el Partido Comunista de Venezuela derrotaron en las urnas a Pérez Jiménez y hubo un fraude. Eso, bueno, reveló de una u otra manera que esa dictadura era derrotable, que existía la posibilidad de poner al pueblo en contra de ellos, y finalmente todos los acontecimientos del 57, el plebiscito, no se atrevieron ellos a convocar una nueva elección donde iban a salir derrotados, entonces llamaron al plebiscito y ahí el pueblo se abstuvo, es decir, no participó allí, y eso deslegitimó totalmente. Después se llama a la huelga general, y aquí hay la secuencia lógica de todos los movimientos insurreccionales. Se prepara una situación donde el pueblo tiene que movilizarse, se llama a la huelga general se transforma en una insurrección, y de la insurrección entonces se buscan los objetivos que se están buscando, que en este caso era el derrocamiento de la dictadura. Y un último comentario: ese movimiento tenía como propósito, como objetivo fundamental y casi único, derrocar a Pérez Jiménez. Ahí que se hizo un programa sencillo con un punto programático único, que era el derrocamiento, donde coincidían muchos sectores, y eso permitió la mayor alianza posible, donde iban sectores de la burguesía, el movimiento obrero y, bueno, los partidos políticos con sus diferentes manifestaciones ideológicas. Cuando avanza el proceso posterior al 58, bueno, cada fuerza asume su programa particular y ahí van recrudeciendo las contradicciones, y de eso seguramente hablaremos ahora. Y por eso fue, entre otras cosas, que no prevaleció el espíritu unitario del 23 de enero, porque las contradicciones que se plantearon después del derrocamiento eran tal que hicieron que esto realmente implosionara. Nosotros, por años, el 23 de enero y lo que significó, estuvo secuestrado por la derecha. La gran fiesta de los adecos y al final el símbolo del 23 era Betancur. Betancur, que no combatió porque estuvo en el exilio, pero que terminó liderizando y pasando por encima de sus propios compañeros de militancia, ¿no? Pero el hecho de que el 23 de enero por años estuvo desfigurado, es decir, como secuestrado por la derecha, y donde se asociaba todo lo que fue el gobierno puntofijista, la dictadura puntofijista, a esa rebelión, cuando sabemos que lo que hubo fue una enorme traición. De alguna manera nosotros en la Asamblea vimos cómo muchos diputados reivindicaban lo que fue el periodo puntofijista y las acciones, porque dijeran, lo digo literalmente, dijeron, los derrotamos en el terreno político, en el terreno militar, y se vanagloriaron de eso. Pero derrotaron a sus hijos, a muchos jóvenes que salieron del seno de Acción Democrática. Derrotaron al movimiento obrero que había logrado la victoria del 23 de enero. Masacraron al pueblo con el que se habían comprometido en llevar democracia y libertad. Es decir, ¿cómo puede no haber ningún tipo de revisión de lo que fue una conducta abiertamente tiránica contra el pueblo que se había levantado contra la dictadura perejimenista, y que de inmediato se instaura esto? ¿Por qué no hubo ningún proceso de reflexión y por qué aún hoy hay una especie de orgullo con respecto a este comportamiento tan absolutamente traidor a lo que era el deseo del pueblo venezolano, Fernando? Por eso es que hay que revisar la historia, hay que revisar la historia contemporánea. Aquí otra figura que se ha hablado es Rómulo Betancourt, el padre de la democracia. Eso es falso. Betancourt arranca su carrera política en el país sistematizando el llamado programa de Cartagena, el plan de Barranquilla. Eso lo firman Raúl Leoni, Betancourt, Fortuny y varios. Ahí plantean ellos, preveían la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y entonces plantean como salida un proceso constituyente, un gobierno de civiles, sin militares, y reformular el Estado.
Bueno, ese era el plan de Barranquilla, de corte socialdemócrata. 10 años después, aplica el 18 de octubre de 1945, derrocando a un gobierno progresista que fue el del general Medina Angarita, pues. O sea que ya ahí ellos traicionaron. Bueno, aún así se va al proceso y gana Rómulo Gallegos las elecciones del año 47, masivamente, el 70 y pico %. Llega el 24 de noviembre de 1948 y Rómulo Betancourt se asila sin autorización del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática. Y hay testimonios. Entonces él manda una carta desde la Embajada de Colombia para que el comité lo autorice, que lo había autorizado a haberse metido en la embajada, cuando no estaba autorizado frente a él. Pero igualmente, en el año 52, cuando se gana con el Partido Comunista y URD y la figura de Mario Briceño Iragorri, la dirección de URD también traiciona. Se dejan agarrar todos el lote con Laureano Vallegarán y los colocan en un avión en Costa Rica. No entran. Nosotros nos quedamos resistiendo aquí. Y casi toda la gente de Acción Democrática Reverde que participa en la Junta Patriótica y todo ese proceso de la resistencia, bueno, Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Cantón, todos murieron allí combatiendo. Y los que aparecen ya en la escena, como Simón Sáez Meria, Silvestre Ortiz Bucarán, o del Partido Comunista García Ponce, todos fueron detenidos y presos. Y Fabricio Ojeda asesinado posteriormente, pues. Toda la gente ellos los atacaron, duro y con prisiones, pues. Eso es de verdad, o sea, no fueron nada democráticos. Mira, nosotros conocimos personalmente a Betancourt y a todos ellos, los conocimos, así, pero con bastante. Yo no estuve 9 horas reunido con él, nos conocía suficientemente. Sin embargo, cuando cae preso, el hermano mío, bueno, lo asesinan. Y pasó por Altagracia, tuvo 5 días, o sea, sabía en quién estaba detenido, pues. Y así pasa con Jorge Rodríguez, que trabajó con Carlos Andrés Pérez en la campaña de alfabetización del año 58. La cultura de Caín. El vanagloriarse de la muerte del hermano, es una cosa... Claro. Y tú lees el discurso de toma de posesión de Rómulo Betancourt, muy claro, de corte anticomunista, y donde desconocía la presencia del Partido Comunista de Venezuela, que había sido la primera fuerza electoral del año 58. En Caracas. Es decir, luego de que el Partido Comunista además combatió la dictadura... Sí. Por años, y fue uno de los Ahora, movimientos hay organizados. otro elemento importante. Ya para el año 58, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial se instaura un conjunto de dictaduras militares para que el imperialismo yanqui garantizara sus patios traseros. Por eso los Somoza en Nicaragua, por eso Chapita Trujillo en Santo Domingo, Rojas Pinilla aquí en Colombia, Pérez Jiménez aquí. O sea, todo un plan de dictaduras militares. Ya para esa época están todos agotados y ya estaban cayendo, pues. Bueno, Batista en Cuba. Y yo digo que no había una estrategia, en cambio Fidel Castro sí atacó directo al régimen de Batista y trazó una estrategia de poder. Pero yo recuerdo un hecho, que siempre lo he señalado, cuando ya la suerte está echada, pues, y vamos a la huelga general, el 20 de diciembre aproximadamente, le pregunto yo a Moisés Boleiro, que era de la Dirección Nacional, Moisés, y en caso de que esta huelga fracase, ¿para dónde es que vamos? No había respuesta frente a eso. O sea, él se tiró el todo, pues. Fue un movimiento juvenil que tenía mucho de quijotada. Y eso nos costó un largo periodo, pues, hasta que maduran las condiciones objetivas y subjetivas con la revolución bolivariana y o sea, mando único, nunca lo hubo completo. El 23 de enero se retoma con la llegada del presidente Hugo Chávez. Vamos a hacer un breve corte y volvemos en breves minutos. Y la creatividad del venezolano siempre se ha demostrado en cada una de las concentraciones. Este 23 de enero no fue la excepción. Acompáñenos a ver de cerca de lo que son capaces los seguidores del presidente Hugo Chávez. Bailan al son de la música con alegría y por la vida. En esta marcha el color es el protagonista. El Frente Francisco de Miranda siempre ha acudido al llamado para sellar sus mensajes. Esto significa, ¿verdad?, el pueblo en la calle, representa al pueblo en la calle.
representa también lo que fue el 11 de abril, ¿verdad? Y el 23 de enero. En aquel entonces se decía cada 11 tiene su 13, ahorita es cada 11 tiene su 23. El pueblo en la calle siempre apoyando al comandante. Juan Carlos Canelo siempre ha puesto su pincel para expresar la voluntad del pueblo. Expresar lo que sentimos y realmente el apoyo completo a nuestro comandante Chávez, y ahora rescatando nuestra memoria histórica de la que se dio el 23 de enero. A la orden, la foto de Chávez, a la orden. Él es Pedro Froilán. En las marchas vende las fotografías del presidente para realzar la lucha y su entrega. Dice que tiene algo especial que atrae, tiene como un aura que atrae a las personas y a los niños también. Otras razones hacen que las venezolanas se lleven estas imágenes. Las personas quieren tener al presidente en su casa. Dice que aparte de la foto del jefe de la casa, Chávez. Seguidores como el señor Víctor Acevedo transmiten el mensaje en el lienzo. Tiene que enfrentarse a esa enfermedad y no solamente eso, sino a una organización del Tratado Atlántico Norte, o sea, una mafia internacional que ya ha acabado con 5 naciones, Afganistán, Líbano, Palestina, Irak y Libia. Y están acompañados y dirigidos que con mucho amor Estados Unidos, Francia y España están acabando con este planeta. ¿Esa niña que está ahí con el presidente Chávez quién es? Esa es la Constitución Bolivariana de Venezuela, que ya tiene seda y por eso está representada de esa manera. Historia que ha llevado al pueblo venezolano a salir hoy más que nunca a la calle en defensa de la patria socialista. Chávez es el libertador del siglo XXI. Chávez es patria. Chávez es victoria. Chávez para mí es revolución. Chávez para mí es el adulto mayor. Chávez es justicia. Chávez cambio, vida y amor. Chávez pueblo. Chávez es la esperanza. Chávez es una referencia en Latinoamérica. Chávez es nuestro líder. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Turismo social, una experiencia de amor y humanidad revolucionaria. Con este turismo nosotros nos levantan el ánimo, nos levantan la autoestima, todas las abuelas. Muy buenas atenciones que nunca las hemos tenido. Eso tenemos que dárselo gracias al presidente. Ay, yo por el turismo social me siento muy contenta. El 23 de enero de 1958, por primera vez una poblada, el pueblo enardecido, el pueblo molesto, por un acumulado de frustraciones, de rabia y de justas reivindicaciones, explota en las calles para deponer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es definitivamente el inicio de una nueva etapa política en nuestra historia, pero que se configura siempre en detrimento de los intereses colectivos. Pues el pueblo supo que era el momento clave para él levantar su voz, organizarse y sacar del poder a Pérez Jiménez. A pesar de ser un gobierno desde el punto de vista de obras materiales desarrollistas, el gobierno de Pérez Jiménez fue un gobierno oprobioso que violentó los derechos humanos. El Partido Comunista de Venezuela y todas las iniciativas progresistas son, digamos que desincorporadas del proyecto político que se quería instaurar. Movimiento revolucionario que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez se fracturó en 1958. El 23 de enero es el momento donde se gesta ese bloque hegemónico bipartidista que va a caracterizar los próximos 40 años de nuestra historia. Volverá Rubén Darío, los poetas marcharán, volverá a escribir sus versos a la Enriqueta Terán. Bueno, ese punto fijismo que se instaura luego de la gran rebelión popular mostró muy rápidamente cuál era su objetivo.
y vimos cómo años después una movilización parecida, aunque no con un objetivo político claro, 27 de febrero del año 89, fue reprimida brutalmente como si se tratase de un ejército enemigo y no de un pueblo indefenso y desarmado. 3.000 muertos en 2 días, 27 y 28 de febrero. Ya no era la consigna de Betancourt de disparen primero y averigüen después, sino de disparen y aquí no ha pasado nada. Y salieron todos, la burguesía y el gobierno, a aplaudir el triunfo de la democracia. Es decir, la masacre de un pueblo seguía otra vez encubierta con el tema de ese modelo extraño de democracia hecha con tortura, desaparición y muerte. Como una de las cosas que ellos dicen es que la izquierda se equivocó porque tomó la vía armada. ¿Realmente la posición de la izquierda luego del 23 de enero fue tomar la vía armada de inmediato? Mira, Jesús. Cuando la clase dominante alcanza una victoria histórica, como lo hizo la burguesía sumisa al imperialismo en Venezuela, después del año 58, escribe la historia a su manera, de acuerdo a su visión y percepción muy particular, sus intereses, para transformarla en propaganda y bueno, ir generando allí toda una historia que no se ajusta a las realidades. El movimiento que desarrolló la insurrección y la llevó a cabo se componía básicamente de una fuerza revolucionaria de izquierda encabezada por el Partido Comunista de Venezuela. Aquí nosotros tenemos que reivindicar el rol del Partido Comunista de Venezuela, como lo escuchábamos en uno de los comentarios que se hacían anteriormente. El Partido Comunista de Venezuela desarrolló esa huelga petrolera del 50, participó en el movimiento de masas, tratando de vincularse al pueblo. En cambio, Acción Democrática se mantuvo la línea golpista. La línea puchista, golpista, de terrorismo y de aventura. Y eso causó, por supuesto, un sacrificio muy grande que se embocó positivamente en el año 57. La iniciativa de la Junta Patriótica fue también del Partido Comunista de Venezuela. Y el prestigio era extraordinario, sobre todo en las grandes ciudades, como lo decía Soto, aquí ganó el Partido Comunista de Venezuela, en Caracas. Y la misión de Rómulo Betancourt, que traía de Nueva York instrucciones muy precisas, era, en primer lugar, desmantelar al movimiento popular. Se percibía claramente que el movimiento popular, con los comunistas al frente, era una amenaza muy grande y muy grave para sus planes y sus pretensiones, que era restaurar el régimen perejimenista, pero bajo condiciones formales distintas. ¿Cuál era el régimen perejimenista? El gobierno de las oligarquías, porque a eso fue que sirvió Pérez Jiménez, el entreguismo a las compañías transnacionales. Nada más en los últimos 2 años del régimen de Pérez Jiménez se incrementaron en 15% las concesiones petroleras que se habían otorgado a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, algo brutal, verdaderamente vergonzoso, y una política de distribución de la riqueza que favorecía a los más poderosos. Esa era la misión de Betancourt. Y Betancourt se comportó a la altura como peón de los intereses foráneos, de los intereses extranjeros. Y él lo decía poéticamente, nuestra tarea es segregar a los comunistas, es decir, desvincularlos del movimiento popular, y todo eso tuvo mucho que ver con el pacto de Punto Fijo. Y nosotros cometimos errores, por supuesto de que se cometieron errores en el año 58. Un error fundamental fue haber convocado elecciones en ese mismo año, tan pronto, y impidiendo que se fuera madurando una posición de izquierda, realmente, al frente o vinculado al gobierno, vinculado a Wolfgang Larrazábal, que sin lugar a dudas iba a desarrollar un gobierno mucho más progresista que la caricatura que puso allí Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt gana las elecciones, y aquí hay un episodio interesante. Eso está narrado en un libro de mi papá, que es interesantísimo, donde hay un encuentro de la dirección del movimiento de izquierda revolucionaria, no había nacido, era la izquierda con el Partido Comunista, y la dirección del Partido Comunista recomienda que se deslinden de Betancourt para tratar de evitar que llegue al poder el mayor enemigo de todo el movimiento popular. Y los camaradas del futuro MIR, Domingo Alberto, Sáez Mérida, le respondieron que más bien ellos recomendaban a los comunistas apoyar a Rómulo Betancourt
porque Betancur era un civil y además encabezaba un gran partido popular que garantizaba políticas que no estaban dentro de la concepción de Wolfgang Larrazábal y la alianza que se conformó en función de él. Bueno, la historia nos dio una lección realmente terrible en materia de terrorismo, desapariciones y represiones al movimiento popular. En el año 59, a pocas semanas de haber asumido Betancur el poder, ya se da una primera gran manifestación de desempleados en Caracas, con el saldo de 3 muertos y 15 heridos de bala. Es decir, la represión se había comenzado a desatar. Les repito, la misión que trajo Betancur acá era llegar al poder y desde el poder segregar a los comunistas y aplacar a ese gran movimiento de masa que se estaba viviendo en el país. Y eso lo utilizaron ellos, y aprovechándose también de la inmadurez y de la juventud de muchos de los líderes de la izquierda, que tenían mucha fuerza y estaban surgiendo, para ir acorralándolos e ir llevándolos a la tesis de la guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas que se desarrolló en Venezuela. Bueno, Soto podrá hablar mucho más que yo porque es protagonista de eso, pero de una manera plena a partir del año 1962. Es decir, no fue a partir del derrocamiento de Pérez Jiménez, ni siquiera el primer año del naciente punto fijismo, sino que fue la reacción del pueblo y de sus vanguardias de izquierda ante la represión desatada. Crímenes monstruosos ya se empezaban a ver en esos primeros años. Fernando, ¿se apresaba a diputados sin quitarle la inmunidad parlamentaria? ¿Se torturaba? ¿Se mandaba al exilio los que tenían suerte y no eran desaparecidos? En los primeros meses de ese año 58, 59, ya empezó una represión selectiva, no solamente abiertamente contra el Partido Comunista, que quedó claramente establecida en este discurso. Cuando Betancur toma posesión, define claramente esa línea. Pero en su fuerza interna, bueno, empezamos a llamarlos cabeza caliente, pues, los cabeza calientes, y a sacarlos hacia afuera. Propios militantes de Acción de Acción Democrática. Y todos fueron marginados. Y se da una alianza entre el llamado Grupo AL, de Raúl Ramos Jiménez, y la vieja guardia, con Betancur, Raúl Leones a la cabeza. Y segrega a todo ese movimiento juvenil rebelde. Pero también ocurre en el ejército. El caso el que dirigió la insurrección el 1 de enero del 58, el coronel Trejo, lo sacan del país y lo ponen como embajador en Costa Rica, pues. Y lo van a despedir casi 200 oficiales, tenientes coronel. El hermano de Chela Vargas, el macho Vargas Medina, ese era jefe del motoblindado. Toda esa gente lo fueron sacando. Elías Manuel Camero, director de la policía. Es decir, se fue dando una segregación de los sectores militares radicales. Y la cosa que puso una marcha obrera que llegó hasta la Plaza Concordia, y ahí mataron a 4 obreros. Ese fue el primer acto represivo. Después hubo unas huelgas de la CanTV, hubo muchas protestas obreras tremendas. Aquí el proceso de lucha armada prácticamente se empieza ya a eliminar en el 61 para acá, y llega a su clima máximo con el porteñazo y el carupanazo, y bueno, y todo este proceso armado que se dio. Yo creo que la dirección revolucionaria que asumió la lucha armada no tenía una comprensión real de toda esta situación. De cómo los habían llevado hasta allá. De cómo los habían llevado. Porque fue una línea esencialmente defensiva, y no unificó a todas las fuerzas. Nunca se pudo integrar. Tal vez podía ser muy sorpresivo imaginar que luego de una revuelta popular, luego de una victoria como la del 23 de enero, estuviesen los planes tan bien trazados de los Estados Unidos como para entrampar al movimiento popular y a la dirección de izquierda. Sí, pues prácticamente llegó un momento dado y pues no hubo un mando único. Nunca se dio una integración plena entre el Partido Comunista y el movimiento de izquierda, la izquierda de URD, donde estaba Fabricio Ojeda, José Vicente Rangel, etcétera, etcétera. Y hasta sectores incluso radicales, y el propio Partido Copey, fueron los llamados araguatos, pues, del cual uno de esos hoy es Roy Charles. O sea, había en esos partidos una fuerza democrática
nacionalista, antiimperialista, pues. Y ese movimiento se fue desfigurando y figurando, etcétera, etcétera. Y la resistencia de ADE, cuando Pérez fue esencialmente golpista. Todos esos muertos y esa larga lista de muertos que tuvo Acción Democrática fueron en acciones esencialmente aventureras, pues. Mira, Soto, hay un episodio que marca en términos muy claros el espíritu del 23 de enero y el desenlace de ese evento histórico. En primer lugar, el 1 de mayo de 1958 fue la primera gran movilización después del derrocamiento de Pérez Jiménez, donde se ratificaron pues las posiciones del movimiento popular ante la dictadura derrocada también, pero también ante la burguesía nacional y ante los recién llegados del exilio, entre ellos Betancourt. Eso fue endureciendo a las fuerzas que habían actuado en forma conjunta para derrocar a Pérez Jiménez, porque el plan era derrocar, todos coincidían con eso, pero después cuando se iba en la particularización de cada uno de los intereses que se expresaban en esos movimientos, se apreciaban mayores antagonismos. Y el punto, o la gota que derramó el vaso, fue la visita de Nixon, el 13 de mayo. Estaba calientico el evento del 1 de mayo, venía Nixon, prohombre del imperialismo que había apoyado de una manera incondicional a la dictadura, había sido cómplice indudable de esa dictadura, no solamente a reiterarle su apoyo al pueblo venezolano, como hipócritamente lo evidenciaron allí, sino a confirmar y evidenciar, hacer público sus intereses sobre Venezuela, que en aquel momento era el principal exportador de petróleo de todo el planeta. El pueblo reaccionó de una manera airada, con un rechazo muy categórico, pero de una manera tan virulenta y tan masiva que Nixon tuvo que refugiarse en la embajada norteamericana. ¿Cuál fue la reacción de Betancourt, de Caldera y de Jovito Villalba? Bueno, un desagravio en la embajada norteamericana, disculparse. Ya ponerse en rodillas para decir que no, que nunca. Con el prohombre del imperialismo. Que la verdad que el pueblo lo que hizo fue hacer una protesta, no era que iba a atacar a Nixon, no eran los planes de esa, era decirle no es bienvenido. Era una gran protesta. Lo más que llevó un salivazo que se le tiró. Así es, pero era una gran protesta, pero en los planes del presidente Eisenhower estaba la posibilidad de mandar marines para salvar, o para rescatar al presidente Nixon. Ese punto fue un punto de inflexión dentro de la unidad y un punto de definición entre las fuerzas. Y en política, cuando uno analiza la actualidad política y los procesos históricos también, uno tiene que ubicarse en la complejidad del asunto. Es como un tablero de ajedrez donde hay muchas piezas y fundamentalmente dos fuerzas, y dentro de esas fuerzas pueden haber otras de menor categoría, pero fundamentalmente esas dos fuerzas. ¿Qué hizo el movimiento popular? ¿Qué hizo la izquierda después de 1958? ¿Y qué hizo la reacción? La reacción se unió de una manera compacta. Tenía un gobierno apoyado por todos los partidos, salvo por el Partido Comunista. Tenía una base obrera. Acción Democrática tiene influencia sobre el movimiento obrero, sobre el movimiento campesino también, y lo neutralizó. Y los Estados Unidos tenían todo el dinero. La Acción Democrática vino cargada de dinero. La Acción Democrática betancurista, el betancurismo, vino cargada de dinero para imponer su ley en unas elecciones que se precipitaron. Y bueno, esa alianza fue a todas luces muy superior a la que se estaba tejiendo, a la que estaba dando sus primeros pasos, a la que tenía mucha precariedad, a la que tenía también divergencia en el seno de la revolución. Y el desenlace fue fatal. El desenlace fue fatal, pues no solamente hubo una cruenta represión, una política de terror del más monstruoso calibre, sino que también después de la lucha armada, donde se cometieron errores graves, el movimiento revolucionario, bueno, salió sumamente deteriorado, prácticamente desmantelado e iniciando posteriormente procesos muy largos y muy complejos, tortuosos de acumulación de fuerza que fue preparando pues la revolución bolivariana. Después de esa derrota el movimiento prácticamente se localiza y se regionaliza. Entonces las luchas eran locales, las luchas por el agua en Plan de Manzano, los levantamientos en Mérida, pero no había una lucha nacional que impactara
como fue lo del Fernando, pero es que la estrategia de la violencia se aplicó hasta el último día. Es decir, aquí se asesinó a estudiantes por reclamar el pasaje estudiantil. Aquí se mató personas por lanzar una pinta. Es decir, no quedó, es decir, nunca hubo cese en la estrategia de violencia de la derecha. No, claro, desde el punto de vista, digamos, de la lucha armada, ya para el 70 eso estaba virtualmente agotado, quedaban muy pocos de reyes y nosotros, varias gente buscada, pues. Pero la represión fue sistemática. Bueno, y el 27 y 28 de febrero, ahí no había lucha armada. Fue un movimiento de masa que frenó el paquete que los Andrés. Pero no había un movimiento armado. El movimiento aparece el 4 de febrero, ya que se articula este proceso, pues. Pero lo que te digo que era toda una política, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, de represión contra el movimiento popular. Se calcula más de 50.000 muertos, desaparecidos y torturados en la América Latina. Fernando, Venezuela fue como el lugar piloto del tema de las desapariciones forzosas. Es decir, que uno habla de la dictadura en Argentina, en Brasil, en Chile, y resulta que Venezuela fue pionera en ese tipo de prácticas y trajeron personajes tan terribles como Posada Capriles a dirigir los cuerpos de inteligencia. Es decir, ¿Cómo lograron encubrir todo eso? ¿De qué manera una dictadura tan brutal como la que fue el régimen puntofijista pudo convertirse en un estandarte de democracia? Bueno, casualmente estos mismos medios privados quedaron todo el mantel supuestamente democrático. Estos mismos, el Nacional, el Universal, que han estado con todas las dictaduras de la América Latina, etc. Estos mismos medios, con la alta jerarquía eclesiástica, con Fede Cámara, con la CTV, todo ese manto, pues. Y por supuesto el apoyo, o sea, había todo un manto democrático. Pero cuando uno analiza la historia contemporánea real, llega a la conclusión que no era ningún régimen democrático, era un régimen caracterizado por estos tres delitos. El delito de la entrega a la soberanía del país. Nosotros, tanto en la dictadura de Pérez Jiménez como en el petróleo, se los regalamos a los Estados Unidos. Esas, las calles de los Estados Unidos se pavimentó con el petróleo de Texas mexicano y el venezolano. Aquí vendíamos el hierro, la tonelada bruta, a una locha, 1.000 kilos de hierro bruto. El petróleo, bueno, cuando llega a Chávez hasta $7. Las masacres, los desaparecidos empiezan con el gobierno de Raúl Leoni y eso se expande por toda manera, que esto fue un ensayo de laboratorio de la guerra de baja intensidad. Una práctica, además del terrorismo de Estado, ya vamos a hacer el corte, pero una de las prácticas era lo de los cabilleros, esa cosa fascista, neonazi, también la instrumentaron a Dey Copey. Sí, bueno, bandas armadas eran. Esencialmente contra el movimiento sindical de izquierda, eran bandas armadas que se llamaron Sotopol, de acuerdo a las figuras que en un momento dado estaban en la escena política. Claro, eso se fue debilitando porque Acción Democrática se fue dividiendo en el MIR, el ME, que le quitó bastante base obrera, y finalmente, bueno, quedó agotado, totalmente agotado cada uno de esos partidos, y se dan los acontecimientos del 27 y 28 de febrero del año 89, donde ellos ya no tenían capacidad de aplastar ese movimiento, y apelan al último instrumento que le queda, que es el ejército. Pero en el ejército, posteriormente, aparece esta corriente bolivariana. Bueno, nosotros vamos a hacer un breve corte y aunque vamos a tomar en el próximo el tema de la CELAC, que es este evento extraordinario, además que se gestó por primera vez en nuestra tierra como una propuesta de nuestro presidente, nuestro comandante Hugo Chávez, siguiendo el proyecto de Bolívar de la unidad, de la patria grande. Pero vamos a cerrar con lo que debe ser el papel del partido para recuperar esa memoria y esta ley contra la impunidad y el olvido. Sí, pero vamos a hacer el corte y volvemos. Pero adecos y copellanos estos nunca volverán a meterse en un mejor... El pueblo está en la calle ratificando el compromiso de la revolución bolivariana con el pueblo. Más nunca el pueblo será traicionado porque el presidente Chávez lidera un gobierno que reivindica a los trabajadores, que reivindica al pueblo en general. Por eso todos estamos en la calle para garantizar la continuidad de este proceso revolucionario. Más nunca el pueblo será traicionado. ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Y mira, el 58 fue el pueblo que salió a la calle
para pedir dignidad, para no seguir siendo humillado ni vejado. Sin embargo, esos apátridas traicionaron al pueblo en el 58, tuvieron 40 años traicionando al pueblo. Desde 1998 hasta hoy, gracias al presidente Chávez, se ha reivindicado esa gesta del 58 y hoy, 23 de enero, queremos decirle, presidente, aquí está tu pueblo rodillo en tierra que más nunca será humillado, vejado ni traicionado. Por eso con la revolución seguiremos avanzando. ¡Viva comandante! Que Dios lo quiera y que se recupere pronto. Saludos y muchas gracias. Luego de eso traicionaron porque durante 40 años lo que hicieron fue un bipartidismo adeco-copellano y es por eso que nuestro comandante Chávez retoma ese liderazgo ese 4 de febrero de 1992 y después en 1998 es electo por la mayoría de un pueblo. Es por eso que el Estado Anzoátegui le dice al comandante que lo apoye, comandante, rodilla en tierra y nunca más volveremos atrás porque los logros son muchos. Los logros de la revolución que tenemos, un partido socialista unido, cohesionado, tenemos las bases de patrulla, tenemos los logros de la revolución. Es por eso que viva Chávez, viva el viñedo y para adelante, comandante, y mejorse porque son 6 años más hasta el 2019. El canal de todos los venezolanos. La Guardia del Pueblo se activa en el estado Zulia. 200.000 nuevos efectivos brindarán seguridad al pueblo como parte de la gran misión A Toda Vida. Retomar el control de la ciudad en manos de los ciudadanos y hacer retroceder a las bandas delictuales, a los del sicariato, a los de la vacuna, a las mafias delictuales, es una tarea revolucionaria que asumimos en conjunto con el vicepresidente ejecutivo y con todo el equipo del gobierno revolucionario del comandante presidente Hugo Chávez. Nosotros tenemos que garantizar una sociedad segura, de paz, estable, socialista, donde nuestro pueblo tenga derecho a la vida y nuestros hijos y nietos tengan derecho a crecer con tranquilidad, con felicidad, con respeto. Y aquí está la Guardia del Pueblo, llegando al Zulia, con sus armas, con sus hombres, con su entrenamiento, listo para dar a la batalla contra el delito y contra los delincuentes que atacan al pueblo. Desde pequeño aprendí que si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que quieras. Y si lo haces con responsabilidad, no hay límites. Si tienes una deuda, esfuérzate y págala a tiempo. Si tú eres responsable, todos te van a apoyar y podrás llegar hasta donde quieras. Gran Misión Vivienda Venezuela. En el 2013, la Gran Misión Vivienda Venezuela continúa entregando felicidad. El año 2012 cerró con el cumplimiento de la meta en un 100%. Para este 2013, 380.000 familias tendrán su nuevo hogar. E iniciamos con la entrega de 3.310 viviendas en los estados Apure, Bolívar, Zulia y Distrito Capital. La Gran Misión Vivienda es una fórmula también milagrosa que ha permitido que más de 346.000 familias tengan ya su vivienda. Comandante Hugo Chávez, gran misión cumplida. Sigue cumpliéndose las metas que usted ha colocado y con el favor de Dios, el trabajo de la clase obrera venezolana, de sus empresarios honestos y de su gobierno que está aquí con rodilla en tierra, seguiremos avanzando para que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad posible. En el desarrollo habitacional Montalbán
60 familias recibieron su vivienda digna. Nos estamos comprometiendo a entregar en el primer cuatrimestre las primeras 100.000 viviendas. Estamos todos trabajando ya para eso desde el 1 de enero. Este año el 62% debe ser ejecutado directamente por el Poder Popular. Ahora en Revolución el sector construcción en vivienda no se detiene. Tengan paciencia porque si se puede, es verdad. Es decir, te cumple. Gracias, presidente. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Mi comandante. Y gracias a ti tengo mi vivienda digna. Gracias a ti. ¡Gracias, mi presidente! Venezuela. El canal de todos los venezolanos. Y para crear una confianza hay que terminar con el colonialismo interno y externo. ¿Y en qué consiste terminar el colonialismo interno y externo? Que todavía no pueden ver, no puede seguir habiendo en este nuevo milenio algunos países de Europa dueños de nuestro territorio. Y nuestro planteamiento ha sido muy concreto. Así como Estados Unidos ha devuelto el canal de Panamá a los panameños, Inglaterra tiene que devolver Malvinas a Argentina. Una vez resuelto el colonialismo interno y externo, con seguridad y con mucha confianza podemos gestar esta gran integración duradera y eterna para nuestros pueblos. Tiene que empezar a terminarse los saqueos de nuestros recursos naturales. Eso significa también gestar una integración de nuestros pueblos. Y acá el negro Cruz Venero, Florentino Coronado, que se fajaba con ellos. Oímos a un presidente indígena al frente de Bolivia y en este escenario de la CELAC, una comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, de estos primeros pasos hacia la unidad de nuestros pueblos. Y de alguna manera fue la revolución bolivariana la que abrió el siglo XXI planteándose un camino de victoria para los pueblos y que abrió este proceso extraordinario que se está dando en todo el continente de gobiernos que se parecen a sus pueblos, de presidentes ya no tutelados, ya no como Betancourt, que recibieron instrucciones en Nueva York e hicieron su pacto de punto fijo, sino que a un indígena luchador de la causa obrera, campesina, cocalera, al frente de un gobierno. Nosotros, y quiero antes de iniciar este pedacito de nuestra conversación con el tema del CELAC, recibimos una traición en lo que fue nuestra gran extraordinaria lucha de independencia, que no solamente fue una guerra de independencia, sino que trajo libertad a 5 naciones y inició ese proyecto de Patria Grande. Recibimos una traición también en la guerra federal, en esa lucha donde el pueblo se volvió a tomar las armas para recuperar efectivamente el poder, Tierra y Hombres Libres, dirigida por Zamora, y luego la traición del 23 de enero. Parecía que eso era el destino de abril del 2002, pero no, el 13 de abril cambió el rumbo y nos permitió seguir en este espacio de creación de patria grande, de vida, de justicia y de felicidad para el pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo venezolano ha aprendido que nos ha permitido llegar hasta aquí? Y no que nos hayan tronchado el camino como fue en nuestra gesta de independencia, en nuestra guerra federal y ese 23 de enero. Creo que en Venezuela hay un proceso acelerado de politización de nuestro pueblo. Esas entrevistas no son hechas así, esos son, como he dicho, al voleo. Agarran y mira la respuesta que dan, pues. Y yo creo que la revolución bolivariana ha dado todo el arco teórico y político necesario. Es una revolución claramente popular, bueno, fundamentalmente democrática y consulta. El liderazgo de Chávez, ningún liderazgo del mundo ha sido sometido a la consulta como el del comandante Chávez. Es sin duda antiimperialista,
por esa confrontación, y por eso nos ataca, porque somos de verdad antiimperialistas, anticapitalistas y con un horizonte socialista. Eso no estaba claro hacia atrás. En el Bicentenario la iniciativa la tenían los mantuanos con todo el esfuerzo que hizo nuestro liderazgo del precursor Miranda Bolívar y tal. En el proceso de Zamora trató de retomar el rumbo bolivariano, pero era Zamora. Después de Zamora no había. Los más allegados, pues lo traicionaron, pues. Hoy en día no es así. Las circunstancias han cambiado totalmente, pues. Y eso además se ha repercutido en la América Latina. Ha repercutido tremendamente, porque yo creo que la Revolución Bolivariana rompió el cerco a que estaba sometido la Revolución Cubana. De suerte que Chávez montaba campamento en cualquier país del mundo y tenía detrás 20, 30 mil personas. Y ahorita, en las circunstancias actuales del comandante, este proceso de curación, mira el fenómeno que ha creado, pues, ese liderazgo en todo el mundo. Este pueblo no le prende vela, chicos, a ningún presidente, de Paya, Caldera, no. En cambio, con Chávez, esas oraciones, misas, etcétera, etcétera, pues. Y luego, lo que ha ocurrido en un periodo muy relativamente corto en nuestra historia. Mercosur, se le ha dado un contenido político. UNASUR, la unión de 12 países, y la CELAC, la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe. Oye, y además, para dirigir ese proceso, bueno, estaba el de Chile, pero estaba aquí Chávez y Raúl Castro. Y ahora esa CELAC pasa a La Habana, le toca coordinar el presidente. O sea, esto es imposible. En mis tiempos de juventud, chicos, hubo la 10ª conferencia interamericana. ¿Y quién vino a dirigir esas cosas? Foster Dulles. John Foster Dulles vino en 1954 ahí en la Universidad Central. Trazó la orientación y la orientación muy clara. Hay que tumbar el gobierno progresista de Guatemala, y lo hicieron, pues, sin mayor cosa, pues. Hoy en día no pueden hacer eso. Y tienen que venir a discutir aquí en igualdad, en condiciones y de mutuo respeto. Entonces los cambios son sustanciales, y además nosotros sabemos, como dirigentes de este proceso, que el socialismo no lo podemos construir en un solo país. El socialismo o lo construimos en todo el mundo y contribuimos a desarrollar un amplio movimiento de masa que le dé una salida a esta crisis estructural y coyuntural que tiene el capitalismo, o definitivamente la humanidad y la naturaleza se verán en serios problemas. Por eso la línea estratégica fundamental que está trazada para darle continuidad a esto es avanzar en la unificación programática de todo el pueblo venezolano, y ahí está el programa de la patria y sus 5 objetivos históricos. Jesús, la importancia de la CELAC, pero entendiendo además que hemos logrado unidad en una diversidad importante, es decir, aquí no hay ninguna posición que sea homogénea, es decir, hay diversidad, pero hay conciencia de la unidad entre nuestros pueblos, o de la necesidad de la unidad. Así es, eso, el momento histórico nos plantea a nosotros la activación de un proceso de integración como el que se está viviendo en el país. Hay una necesidad para cualquier tipo de gobierno, Hay dos factores o dos procesos globales, universales, que así lo determinan. La globalización, por una parte, que no es otra cosa que la hegemonía de las grandes corporaciones transnacionales y la imposición de la política de los estados imperiales, que, bueno, ubica a las pequeñas naciones como presa fácil de esa voracidad capitalista e imperial. Y por otra parte, la gravísima crisis del capitalismo, que tiende a trasladar los elevadísimos costos a estas pequeñas naciones, a las naciones subdesarrolladas, explotadas, pues, lo que llamaban antes la periferia. Y eso nos lleva a nosotros a retomar el planteamiento de Bolívar. Hace 200 años ya era necesario para poder sobrevivir lo que Bolívar mencionó, pues esa obsesión estadounidense, exactamente, sí, de apoderarse de todo en nombre de la libertad, sembrar de miseria, sembrar a la América de miseria en nombre de la libertad. Bueno, ahora eso está más planteado que nunca. El lema para nosotros es integración o muerte. Lo de Cuba es emblemático. Cuba sola
no hubiera podido sino resistir, pero no hubiera podido avanzar. Ahora, unidos estamos avanzando. Entonces aquí se desarrolla todo un esquema de integración. Tú lo decías, hay diversidad, pero dentro de esa diversidad hay un denominador común: la necesidad del desarrollo sobre la base de un conjunto de principios, que desde la perspectiva de la burguesía, desde la perspectiva del nacionalismo, desde la perspectiva socialista, es distinta, sí, es distinta, pero de una u otra manera hay puntos de coincidencia que nos permiten a nosotros avanzar, y esa necesidad es la que nos ha llevado a nosotros al Mercosur, al ALBA, a la UNASUR y ahora a la CELAC, que es una dimensión de un grado muy superior. Y fíjate, ya la importancia que ha alcanzado la CELAC. La CELAC ya está haciendo una cumbre con el proyecto de integración más avanzado del planeta, que es la Unión Europea. Bueno, el primer mundo allí integrado y en gravísima crisis. Ahora entonces se sienta con el CELAC en condición de iguales a plantear cómo se puede trabajar y cómo se puede cooperar para entonces avanzar en el desarrollo. Y por último, la última idea, ¿gracias a qué eso? Bueno, yo diría que gracias a un gran cambio que se ha dado en la correlación de fuerzas a nivel continental. Y el punto de partida lo planteamos acá en Venezuela con la Revolución Bolivariana. El cuarto objetivo histórico, el programa de la patria presentado por nuestro queridísimo presidente Hugo Chávez Frías, para lograr la paz y el equilibrio del universo. Que lo planteó el Mundo multipolar, pluricéntrico. En este momento lo estamos viendo. Y con Fernando, desde tu amplia experiencia, este camino que abrió la Revolución Bolivariana, pero que abrió Hugo Chávez en particular, de que se podía llegar al poder en el juego de la oligarquía, con las reglas dominantes, y sin embargo derrotarlos, y que luego se hizo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, una reflexión en torno al papel de un hombre para llegar a este escenario. Yo creo que el presidente, desde los socavones de la clandestinidad y del ejército, combinó la organización con el estudio del pensamiento bolivariano. Ya cuando él aparece en la escena política el 4 de febrero, ya era un hombre que tenía una comprensión del pensamiento bolivariano. Y luego, como es estudioso y se ha venido articulando, bueno, ha venido enriqueciendo todo ese proceso. Pero el mundo que nos toca de hoy es distinto a aquel de la Segunda Guerra Mundial. Hoy la tendencia del mundo es conformar nuevos bloques de poder. Y si tú no te articulas esos bloques de poder, no vas para el baile, como se dice. Entonces en el Asia es un bloque que está conformando ahí. La República Popular China y la Federación Rusa, con tendencia a la India. Bueno, ahí están las dos terceras partes de la humanidad. Esos son aliados estratégicos nuestros. Está la misma Comunidad Económica Europea, pero que tiene esa crisis tremenda, que yo creo que con el fundamentalismo neoliberal van a tener muchas dificultades. Y hay unos pueblos que están exigiendo condiciones. Esos pueblos pueden marchar hacia una salida original y adecuada a esas circunstancias. Y está la tremenda crisis que tienen los propios norteamericanos, con la crisis del dólar, que es insostenible. Los americanos están sosteniendo esta situación, uno, con las situaciones históricas de guerra, y también con la inflación, que significa violar los acuerdos de Bretton Woods y emitir dólares sin un respaldo real de la economía real productiva de ellos. Entonces han creado este desorden, esto es insostenible, pues. Por eso el mundo tiene que buscar nuevas salidas en las relaciones comerciales, en las relaciones diplomáticas. Entonces se está planteando una moneda supranacional, plantean los chinos. Se acaban de reunir los poderosos del mundo otra vez en Doha. Ahí no salió nada. No salió absolutamente nada, porque es que no tienen un discurso teórico y político que tenga una cierta consistencia científica. Por eso yo creo que la salida está otra vez del sueño de Bolívar. Cómo resolver la incógnita de la sociedad en la libertad, el juramento del Monte Sacro. Esa, hoy sí hay las condiciones políticas en la región para ayudar a salvar a la humanidad y al planeta. Yo creo que este año los pueblos, en este periodo, pues los pueblos de Venezuela y de la región van a hacer un aporte sustantivo en
en este proceso. Estamos terminando, casi que una frase final es lo que les voy a pedir, en torno a lo que debe ser el papel de los revolucionarios, el papel del partido además, para lograr este programa de la patria que nos permite avanzar en justamente esto que estamos viendo, esta CELAC que se reúne hoy en Santiago, producto de la lucha de nuestros pueblos, pero de alguna manera el ejemplo bolivariano ha sido determinante. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro papel para continuar avanzando hacia ese mundo nuevo, a ese mundo de felicidad para nuestro pueblo, que fue el proyecto de nuestro libertador? Fernando, cortico. Yo creo que el libertador nos dijo, unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Y con programas concretos, y lo tenemos ya. O sea, trazada una orientación, y si esa orientación es justa, ya depende de todo y cada uno de los revolucionarios venezolanos y de las articulaciones de esta organización. En ese momento estamos, y el programa de la patria es categórico. 5 objetivos históricos, 23 objetivos nacionales, 100 objetivos estratégicos y 323 de carácter general. Ahorita estamos en los programas concretos. Los proyectos del pueblo. Concretos, en esto que estamos llegando. Jesús. El desarrollo del partido es el proyecto más importante de nuestra revolución. Ninguna tarea estratégica puede ser cumplida sin la existencia del Partido Revolucionario, y en ese sentido la tarea fundamental nuestra desde el partido es organizar al sujeto de la revolución, que haga posible la transición al socialismo, que haga posible la integración desde los pueblos, como lo planteaba Mujica, que haga posible el desarrollo de una economía, de un sistema democrático vigoroso. Eso lo hacen las masas populares. Es el gran actor de la historia y es el gran motor de todos los cambios que se están dando. Y eso no ocurre espontáneamente. Eso ocurrirá cuando exista una vanguardia suficientemente organizada, consciente y unida para llevarlo a cabo. Y en eso estamos, organizando ese instrumento. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jesús. Bueno, nosotros con la conciencia histórica, el amor profundo por nuestro pueblo, que ha sido el ejemplo del comandante Hugo Chávez, nos ha permitido ir avanzando y que este pueblo siga siendo ejemplo para el mundo. Así que nosotros en ese homenaje a todos los caídos estamos aquí en lucha con Fabricio, con Lovera, con Jorge Rodríguez, con Livia Gobernier, con todos y todos los que cayeron en pero que están sembrados en la tierra, como está sembrado Guaycaipuro, José Leonardo, Miranda, Bolívar, Sucre. Así que seguimos adelante. Es un pueblo en lucha y es una lucha que hoy tiene una victoria extraordinaria. Bolívar, en donde está, que es en el corazón de nuestros pueblos, debe estar muy feliz de ver esta CELAC, este sueño, este proyecto bolivariano hoy hecho realidad. Y unidos todos espiritualmente, unidos todos en conciencia y en amor por nuestro presidente, que además está mejorando y que seguramente va a estar también celebrando y está celebrando esta CELAC. Así que será hasta la próxima. Vamos a cerrar con el homenaje que se le rindió a nuestro presidente Chávez en esa CELAC, que es un comentario que hizo el anfitrión, el señor Piñera. Vamos a ver. Aprovechar también de hacer un reconocimiento a un presidente que no está con nosotros hoy día, pero que su visión, su tenacidad y su fortaleza tienen y han tenido un impacto muy profundo en la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe. Y me refiero al presidente Hugo Chávez y por supuesto, todos hacemos votos porque pueda ganar una batalla, tal vez la batalla más dura de su vida, y que la está dando con esa fuerza y coraje que siempre ha mostrado, y que recupere su salud y que pueda reintegrarse en plenitud como presidente de Venezuela. Luis Cruz, aquí estoy recordándote con el mar de la esperanza. Me voy de aquí, quizás no vuelva nunca. Me voy de aquí, tal vez yo vuelva mañana. Y me llevo mi chinchorro y mi aterraya, pero te dejo el anzuelo de
cada mañana. Cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un TVCOM de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado, haciendo de la inclusión una realidad. TVCOM de Banco Bicentenario está muy cerca de ti.